Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, en especial a nuestro profesor invitado, Guillermo Zuluaga Ceballos. Hoy, en nuestra modalidad temática, hablaremos sobre la columna de opinión como una forma breve, escrita regularmente en medios de prensa, ya sea físicos o virtuales, y que para muchos puede contener o no elementos de carácter literario. Algunas respuestas sobre estos y otros temas trataremos de brindarlas en este programa. Explosión Bicentenaria, de Reinaldo Espitaleta. Las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia, utilizadas para todo, incluso para gastarse millonadas en pólvora, sirven, además, para el ejercicio de la reflexión y el ahondamiento en la historia. Podría debatirse, por ejemplo, ¿qué es ser colombiano, o paisa, o costeño, o llanero, etcétera? Si en realidad hoy somos independientes, si acaso este país de contrastes no ha sido dominado por un exclusivo club de privilegiados desde hace 200 años. En fin, el surgimiento de la nacionalidad, de los conceptos de patria, que tienen que ver en su origen con la educación y las mentalidades, del asunto de las libertades y la soberanía, son un complejo de variables que no se pueden reducir, digamos, de una manera tan frívola y falaz como la de que el ejército colombiano tiene 200 años, o a decir que por arte de magia el 20 de julio de 1810 nos convertimos en una nación independiente. Aunque la fecha y los procesos que hasta entonces se manifestaron en lo cultural, mental, educativo y otros ámbitos, sí dan para pensar que a partir de entonces hubo conciencia de no depender más de la corona española, de reflexionar en un corte con el gobierno colonial. Y si bien la independencia bebió en la Ilustración, en las revoluciones francesa y norteamericana, en otros acontecimientos como la insurrección de los comuneros, es a partir de julio de 1810 cuando se inicia un movimiento de larga duración que, más adelante, se declarará la independencia de esta colonia. Se acaba el virreinato y nace la República. Sin duda, a partir del 20 de julio de 1810 comienza una guerra independentista, aunque al principio la autoridad real y su conexión con la divinidad no hizo parte de la ruptura. Una revolución no se da de un día para otro. A los alzamientos armados le siguen, también los anteceden, los levantamientos culturales. Y no se pueden desconocer los precedentes, como los realizados por Nariño y su Declaración Subversiva de los Derechos del Hombre en 1795. Digamos que para el 20 de julio ya estaban maduras las condiciones para discutir y plantear la independencia. Desde antes, e iluminados por la expedición botánica, por las nuevas ideas, muchas de las cuales iban en contra de las concepciones religiosas, comienzan los movimientos conspiradores en América y en particular en la Nueva Granada. Se estaba cocinando la insurrección contra la monarquía y sus modos de opresión, lo que desembocaría en la independencia. Ese grito, que se prolonga varios años, se expresa en lo ideológico, económico, social y político, entre otros factores. Desde el poder y el oscurantismo, al bicentenario lo quieren convertir en una fecha de anécdotas, mercantil
y de mercachifles, sin fondo, para tapar los atentados contra la soberanía nacional y para ocultar que en este país jamás ha habido una democracia del pueblo y para el pueblo, porque sus élites o clases dominantes jamás la han permitido. Después del 20 de julio de 1810, la corona aspiró a una reconquista de sus territorios y mandó a fusilar a los conspiradores y a reprimir a los que se habían lanzado contra la autoridad real y las formas de coloniaje. Sin embargo, ya era imposible dar el traste con la naciente mentalidad independentista y de soberanía. Esta última ha sido horadada varias veces, una de ellas con la escisión de Panamá en 1903, promovida por los Estados Unidos, una más reciente, la entrega del territorio nacional para la instalación de bases norteamericanas. Estos y otros acontecimientos han llevado a las reflexiones y debates sobre la necesidad de una segunda independencia. Quizá por ello, en esa búsqueda por saber en qué consiste nuestra nacionalidad, es que pensadores como Fernando González llamaban la atención sobre aquellos tiempos que hoy son motivo de conmemoración. Aquellos 30 años, de 1795 a 1825, son un punto luminoso en nuestra historia. El recuerdo y el estudio de las personalidades de aquellos hombres de entonces es la única palanca que veo para sacar a Suramérica de la miseria en que vive, decía en sus cartas a Estanislao. En todo caso, el bicentenario es más que desfiles militares y fuegos de artificio y discursitos sobre el envilecido término de patria. Es una ocasión histórica para profundizar en el estudio de nuestras raíces y para analizar de dónde provienen las venturas y desventuras de la nación colombiana. Escuchábamos la lectura de una columna de opinión del año 2010 sobre el tema de los festejos del bicentenario de la independencia colombiana, columna escrita por el profesor y periodista Reinaldo Spitaleta, quien ya nos acompañó en este programa y en cuya entrevista manifestó la importancia de la columna de opinión como una forma breve que debe ser concisa, contundente y crítica. Muchos oyentes se estarán preguntando si la columna de opinión, que en los medios de comunicación siempre ronda entre las 500 y 700 palabras, puede ser considerada como una forma breve. Pues desde este programa creemos que sí, y sobre todo pensamos que puede ser una forma corta y amena para enseñar los principios de la lectura crítica. Pero entremos en materia y preguntémosle a nuestro profesor invitado cómo podemos definir la columna de opinión. Hola Mauricio, hola amigos de Brevísimo, un gusto estar con ustedes. Pues a ver, la columna de opinión es un género periodístico. Cuando se habla de géneros, se habla como de formas, ¿cierto? Las formas en que se entrega información o la forma en que se entrega opinión o la forma en que se entrega entretenimiento, porque hay que recordar ante todo que el periodismo pues tiene tres caminos o tres retos, tres posibilidades, y es formar, informar y entretener. Y digamos que la columna de opinión pues trata de recoger las tres, aunque menos la de entretener, aunque también hay algunas que entretienen demasiado, ¿cierto? Las columnas satíricas, por ejemplo. Pero en general la columna de opinión es un género o una forma que está en los orígenes mismos del periodismo escrito. O sea, cuando se fundan los primeros tabloides, los primeros periódicos, pues tenían una vocación más ideologizante, si se quiere decir, tenían una idea pues de molestar, de evidenciar como ciertas situaciones pues del poder, en especial del poder político. O sea, el periodismo de opinión
ha tratado siempre de ser como un contrapoder. Entonces, el periodismo de opinión está ligado a la historia misma del periodismo, ¿cierto? A la par que se publicaban algunas crónicas, algunos despachos, algunas noticias pues de cables internacionales, de la Reuters, de la UPI, de la EFE, en fin, de todas estas agencias, pues siempre había espacio para la opinión y donde el editorial, que era la voz del periódico, siempre tenía pues como importancia relevante, ¿cierto? Valga la redundancia. Como un ejemplo interesante de esto que les digo, valdría contar, por ejemplo, la historia del origen de los partidos en Colombia, ¿cierto? El Partido Liberal y el Partido Conservador nacen en los medios de comunicación, nacen en dos artículos de prensa y entonces desde estos periódicos lo que se hace es empezar a contar qué es el ideario liberal, que es el ideario conservador, y entonces las columnas de opinión se dedican como a eso, a debatir sobre grandes temas, ¿cierto? La economía, la religión, la educación, entre otros temas mirados desde esas perspectivas conservadoras o liberales. Maestro, hablemos un poco sobre la historia de este género periodístico. Hablar como de la historia de la columna de opinión como tal, pues es un poco difícil, pues no hay como una historiografía sobre el tema o no hay un ensayo histórico que haya construido esto, sino que con el avance de los periódicos, con el avance de las sociedades, pues van apareciendo voces. Podríamos decir, por ejemplo, que, pues digamos, en el siglo XIX, pues como le digo, estas columnas de opinión eran bastante ideologizantes y centraban mucho pues como el interés en las formas de gobierno, en el papel o la mirada que tenían desde o desde afuera, la educación, pues la instrucción pública, eh, temas pues como la economía, temas como la libertad de cultos, entre otros eran pues como los grandes temas. Obviamente los avances militares, pues sabemos que el siglo XIX, por ejemplo en Colombia, pues nos ocupó demasiado tiempo de esas guerras intestinas, esas guerras civiles internas, pues que nos desangraron y digamos como que la opinión se centraba un poco como en todo esto. Ya en el siglo XX, pues después de la guerra de los 1000 días, que por fin podemos como entrar en el siglo XX, pues entonces ya empiezan a aparecer otras temáticas, pues también se fortalecen ya muchos periódicos regionales, nacionales, y entonces pues ya aparecen aparecen pues como otras temáticas, se amplía un poco el panorama. Y encontramos personajes como Lucas Caballero Calderón, Klim, que es quizá como el papá de los pollitos, por decirlo de alguna forma, el columnista por antonomasia, y ya luego pues en la segunda mitad del siglo pues tenemos personajes pues de la talla de Alberto Aguirre, de Antonio Caballero, en fin, que enriquecen pues cada 8 días con sus formas de opinar, porque es muy interesante. Primero la gente, digamos, se fijaba mucho como en la opinión, en el fondo, pero digamos que a partir de las plumas de tipos como Antonio Caballero y Alberto Aguirre, que son unos cultores del lenguaje, pues entonces, digamos, también la forma empieza como a ser importante, y una columna de Alberto Aguirre, pues es una cátedra del buen decir, de saber utilizar la palabra exacta. O sea, parece un lenguaje quirúrgico, pues donde se nota que hay una minuciosidad, una capacidad por utilizar esa palabra exacta para decir lo que se dice. Y Antonio Caballero, pues que sabemos que fue un hombre que, bueno, recientemente muerto, que digamos como que hereda un poco toda esa tradición de Lucas Caballero Calderón. Él viene de toda esa familia de los caballeros, y entonces pues de los caballeros que son muy importantes en el periodismo colombiano, en la literatura, y también pues las columnas de Antonio Caballero en una cátedra de no solo del buen decir, sino también que le revolvía historia, le revolvía economía, le revolvía religión, unas, unas columnas bastante profundas y además bien escritas. Luego de los años 70 empieza a aparecer como otra forma, o digamos como que eran tan importantes estas columnas de personajes como Klim, que se decían que Klim podía
en una columna de opinión tumbar un ministro, poner a tambalear un presidente, casi pues ese mito de que la gente esperaba por esa columna de Lucas Caballero para esperar como cuál era el personaje en contra del cual se iría siempre, como para denunciar lo que Alberto Aguirre llamaría las satrapías del poder. Bueno, ya como que en los años 70 empieza a aparecer un periodismo muy de opinión muy relacionado con la denuncia, y en ello pues ahí van a ser muy importante la columna El reloj de Daniel Samper Pisano, a mi gusto el mejor periodista de Colombia, tipo completo. Daniel Samper, desde su columna El reloj, pues es un tipo que cada 8 días denuncia pues muchos asuntos del poder, incluso de su mismo partido, porque pues hay que decir que la familia Samper Pisano ha estado muy relacionada con el Partido Liberal, y el hombre pues se fue sin tregua para denunciar todos los hechos de corrupción y los roscogramas y demás que había y que a él no le gustaba. Y heredero como de esas columnas de denuncia, pues vemos lo que hoy en día hace Daniel Coronel, que es la denuncia llevada a la columna, ¿cierto? Ya no es, se ha perdido tanto como el deseo de opinar, sino que es unas columnas donde hay más demostración de hechos con pruebas, y pues digamos que Daniel Coronel es quizá el columnista más leído hoy en día, heredero como de toda esa tradición de buenos opinadores que hubo en los años 70 y 80 en Colombia. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Escuchemos a continuación una columna de opinión del escritor Juan Esteban Constaín, columna escrita en el año 2022 y que considero bastante pertinente y acertada para lectores y también para los oyentes de Brevísimo. Los invito a prestarle bastante atención. Por leer, de Juan Esteban Constaín. Ayer me encontré, en algún lado de Internet, en uno de sus garitos siempre abiertos y llenos de borrachos, la respuesta que el crítico literario y gran poeta inglés Andrew Motion escribió a propósito de una pregunta que en el 2006 les hizo la Real Sociedad de Literatura de Londres a varios de sus miembros. La pregunta, muy frecuente entre profesores y gente de letras, era esta: ¿qué deben leer los niños para que les gusten los libros? La premisa detrás de esa pregunta suele ser muy noble y bien intencionada, pero también tramposa y a veces hasta perversa. Valga la contradicción, porque consiste en asumir que la lectura es una actividad buena y virtuosa en sí misma, un hábito edificante, liberador, honesto por naturaleza. Ese suele ser, de hecho, el tono de los elogios de oficio al libro y la lectura, muchos de los cuales, tan necesarios, llegan a ser un verdadero canto de amor y de locura. Los libros nos cambian la vida, la hacen mucho mejor. Parece ser la consigna de quienes tanto los defienden y los exaltan, más en una civilización como la nuestra, la de hoy, carcomida por sus aparatos, sus pantallas, sus distracciones cada vez más alejadas de ese objeto prodigioso que nos acompaña desde hace tantos siglos y en el que está contenida y cifrada la totalidad del universo, toda la arena de la playa y toda el agua del mar. La exaltación ética de la lectura, no desprovista de bellísimos argumentos, pero también de una angustiosa solemnidad, en la que todos los lectores y amantes de los libros hemos incurrido e incurrimos de tanto en tanto, sin remedio, se enfrenta con un hecho inquietante y tosudo, innegable, comprobado a lo largo de los tiempos, y es que algunos de los peores y más ruines personajes de la historia fueron grandísimos lectores. En otras palabras, y es una obviedad que por eso mismo debe repetirse hasta el cansancio, los libros no redimen a nadie de la maldad y la perfidia. Por el contrario, a veces las hacen más refinadas y eficaces,
mejor dotados a sus portadores para ejercerlas con mucha más destreza y certeza, con una arrogancia que también suele surgir de allí, de la lectura y sus incontables secretos y revelaciones. En ese sentido, la lectura puede llegar a ser un fármaco. Esa palabra griega, que en su origen era a un tiempo cura o veneno, bendición o maldición según la dosis, pero también según el cuerpo en el que entraba. Y ante ese azar, sí no hay libro que valga. O como ese fotógrafo de parque que una vez le dijo a una amiga de un amigo, cuando ella le pidió que la sacara bonita: «Señorita, en esto de la fotografía lo bonito sale bonito y lo feo sale feo». Eso mismo pasa con los libros. Los libros como espejo del alma, más bien, y no siempre como forja y panacea. Esto es algo que deberían tener en cuenta, quizá, quienes tanto lo celebran y ponderan, o quienes buscan que con ellos los niños y las niñas sean mejores personitas, como si eso fuera obligatorio, necesario. Bueno, una vez, en un colegio mexicano, le oí a un escritor de allá recomendarles a los alumnos que leyeran más bien El Señor de las Moscas. Ese libro, como se sabe, es un retrato magistral de la perversidad y la truculencia infantiles, la desmesura rayana en el fascismo que pueden alcanzar unos niños librados a su suerte en una isla desierta. André Motion, en su respuesta a la Real Sociedad de Literatura de Londres, recomendó estas lecturas edificantes y juveniles: Ulises, de James Joyce; Hamlet, de William Shakespeare; El paraíso perdido, de John Milton. No sé si su respuesta era en serio o era una ironía, o las dos cosas, que es lo más probable, pero me encantó leerla por su desparpajo, su malicia, su grosería. Supongo que también para eso se lee, para darse el lujo de responder así. Profe, ¿qué tipos de columnas de opinión existen? Sobre las posibilidades o las columnas de opinión que puede haber, pues puede haber tantas como columnistas haya. Inicialmente, como le digo, se hablaba mucho de la columna de opinión política, de la columna de opinión relacionada con economía, de la relacionada con los asuntos del poder, pero ya pues en este siglo XX, siglo XXI, pues aparecen muchas otras posibilidades de opinar, ¿cierto? Hay columna de opinión deportiva, hay columna de opinión sobre arte, hay columna de opinión sobre literatura, hay columnas de opinión pues, sobre las grandes culturas en general, hay columnas de opinión sobre hechos locales, sobre hechos nacionales. Entonces, digamos que inicialmente pues, la columna de opinión fue muy basada en la política, en el ejercicio de veeduría al poder o de apoyo al poder, ¿cierto? Columnas que se dedicaban a defender gobiernos o a defender mandatarios, y hasta ahora que encontramos pues una variedad tan amplia porque pues digamos que también el espectro se ha abierto, ¿cierto? Hay grandes columnas sobre gastronomía hoy en día, por ejemplo, y eso muestra pues cómo los medios fueron abriendo las páginas a muchas posibilidades de opinar, porque pues también son muchos los grandes temas sobre los cuales la gente está interesada. Uno ya ve columnas hoy en día, como les digo, sobre gastronomía, pero también veo unas columnas ya de gente, digamos, opinando a favor y en contra de la irrupción de las redes sociales y de la inteligencia artificial y todo lo demás, porque a medida que van cambiando los tiempos, pues van cambiando y se van ampliando los temas sobre los cuales las audiencias, porque ya no habría que hablar de lectores, sino de audiencias, están atentos. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Maestro Guillermo, hablemos ahora de el editorial de los periódicos y sus relaciones y diferencias con la columna de opinión. El editorial, como lo decíamos previamente, es la voz del periódico, o sea, es la postura
que toma un periódico sobre diferentes temas. Estos días, por ejemplo, vimos el periódico El Espectador editorializando sobre la necesidad de elegir un fiscal general pronto, pues como para darle estabilidad al país, ¿cierto? O sea, entonces el editorial es cuando un periódico asume una postura sobre un tema determinado. Bueno, lo hacen todos los días, incansablemente, invariablemente. O sea, el editorial es, digamos, el único artículo sin el cual nunca sale un periódico. O sea, un periódico puede salir sin cualquier sección o sin cualquier página, pero la editorial siempre está porque es la voz oficial del periódico. ¿En qué se diferencia el editorial? Que el editorial es escrito en primera persona del plural. Nosotros en el periódico El Espectador consideramos tal, nosotros en el periódico El Tiempo consideramos que tal cosa, a diferencia de la columna de opinión que está escrita en primera persona del singular, ¿cierto? Yo pienso, yo considero, yo opino, yo manifiesto, yo califico, yo descalifico, ¿cierto? Es la voz del columnista yo, mientras que ese editorial escrito en primera persona del plural es interesante porque es la voz de todos los que hacen parte de ese periódico, ¿cierto? El editorial normalmente, de hecho, por eso siempre lo escribe como el director o la persona que él delegue, porque es la voz oficial del periódico. Eso es muy interesante. Y cuando se habla de editorial, pues también en algunos otros medios, en la radio, en la televisión, muy ocasionalmente también se hace cuando hay un tema demasiado importante y entonces el periódico quiere sentar la voz sobre ese asunto. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Un agradecimiento especial al profesor Guillermo Zuluaga por todos sus aportes y por su generosidad para con Brevísimo. Agradezco también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.